gusto saludarles. Quien les habla, la profesora María Elena Ditilio, y les estará acompañando en lo que es la unidad curricular de didáctica y evaluación de los aprendizajes en este periodo 2025-1. En pantalla, pues van a poder observar lo que es el plan de evaluación con el cual pues vamos a trabajar este periodo académico. Tenemos tres unidades en la cual pues vamos a explicarles rápidamente cómo vamos a ir trabajando. La primera unidad, enfoque del proceso de evaluación desde la didáctica, que es una actividad que va a estar aperturada desde el día de hoy hasta el 12 de marzo. Como pueden ver, casi un mes para la entrega de esa evaluación. Luego tenemos consideraciones generales de la evaluación, un mapa conceptual y estará aperturado desde el 15 de abril al 28 de abril. Y la tercera unidad, la evaluación del aprendizaje bajo el nuevo concepto de currículum, y van a realizar un mentefacto conceptual desde el 24 de abril al 11 de mayo. En cada una de las actividades que allí se les refleja, pues tenemos que la unidad uno es un análisis crítico. Este análisis crítico tiene una metodología muy similar a lo que es un ensayo. Sin embargo, pues aquí lo que buscamos es ser críticos, como su palabra bien lo indica, de distintos autores, es decir, dar nuestra perspectiva en relación a las posturas y concepciones que tienen los distintos autores en relación al proceso de evaluación desde la didáctica. De igual manera, tenemos un mapa conceptual, destacando que los mapas conceptuales pues están estructurados a través de conceptos, palabras claves, conectores, ¿bien? Y el mentefacto conceptual, el cual pues tiene una estructura similar a un mapa conceptual. Sin embargo, cada uno de los aspectos que allí se reflejan pues van en relación y en controversia a un ámbito en específico. Aquí, pues para el mentefacto se les va a facilitar un modelo para que se guíen de él. La primera evaluación tiene una ponderación del 30% y las dos siguientes una ponderación del 35% para el 100% de la calificación de este periodo académico, el cual cierra el 11 de mayo. ¿Tienen alguna pregunta en relación al plan de evaluación? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, damos inicio a lo que es la unidad número uno. Bien. En relación a la unidad número uno, el proceso de evaluación desde la didáctica. Primeramente, pues vamos a abordar lo que son los conceptos básicos y nociones básicas en relación a el tema del día de hoy. Primeramente, la evaluación. La evaluación, entonces, según la cita que allí se plantea, es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. En este caso, es importante señalar que nosotros evaluamos a diario y no solamente porque estamos en el ámbito educativo, sino que evaluamos cualquier En aspecto la de cocina. nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a tomar el café de la mañana, el café de una vez lo evaluamos. ¿Y cómo lo evaluamos? Emitiendo un juicio de valor. Está frío, está caliente, quedó tinto, quedó, si está sin azúcar, tiene mucho azúcar, y desde allí nosotros ya estamos evaluando. Entonces, emitimos un juicio de valor y como bien lo indica allí la definición que se plantea, es un enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. En este caso, lo estamos hablando como elemento general. Aún no lo estamos adaptando a lo que es
la educación. Sin embargo, nosotros en el ámbito educativo, pues también evaluamos y evaluamos no solamente una prueba, no solamente un examen, no solamente una exposición, sino que también evaluamos de manera integral distintos aspectos de cada uno de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista de la didáctica, tenemos que, según Alves, nos señala que la didáctica, él considera que la didáctica es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo. El conjunto sistémico de principios, normas, recursos, procedimientos específicos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. Aquí vamos a mencionar algunos elementos claves en relación a la didáctica. Bien, tenemos que es una disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la didáctica está en nuestra praxis pedagógica día a día. Bien, y también nos indica que la conforman unos principios, normas, recursos y procedimientos específicos. Cuando decimos que son específicos es porque no se adaptan a todo el grupo que nosotros podamos tener. Nosotros podemos tener el curso de la sección A, la sección B, la sección C y la sección D. Y resulta que la didáctica que nosotros aplicamos a una sección tal vez no la podemos aplicar a la otra. ¿Esto por qué? Porque sencillamente todos los grupos no tienen las mismas habilidades, no tienen las mismas destrezas y no se presta para aplicar algún método didáctico. También nos dice que sirve para aprender los contenidos. A través de la didáctica, nosotros como docentes enseñamos y los estudiantes aprenden a través de la didáctica. Quiere decir que es como un tome y dame. Yo te enseño a través de la didáctica y tú aprendes a través de la didáctica. Bien, aquí nos dice que se aprenden contenidos, es decir, aquí vamos con la evaluación, la didáctica y el currículo. Aquí entonces planteamos cómo el currículo puede facilitarnos a nosotros los contenidos, algunos métodos, pero a través de la didáctica nosotros tenemos la libertad para nosotros poder enseñar y ajustar la didáctica a nuestro contexto. Y nos dice que la evaluación y la didáctica pues son fundamentales en nuestra praxis pedagógica. No solamente lo importante es evaluar al muchacho, sino que también a través de la didáctica nosotros facilitemos métodos, procedimientos, normas y tengamos recursos específicos que sean adaptados al contexto en el cual nosotros nos encontramos. A ver, allí en pantalla nos habla de qué se evalúa. Aquí vengo a preguntarles a ustedes, cuando nosotros vamos, estamos en el aula y vamos a evaluar, ¿qué evaluamos? Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? La parte intelectual, el conocimiento está llegando o no, si está funcionando la también la parte física, si el niño pues, tiene destreza para escribir, escribe rápido, muy lento, pues, okay. Lo principal que conocer. Muy bien, evaluamos entonces el proceso. Según, para los que están en línea, según las profes que tengo aquí de manera presencial en la universidad, pues manifiestan que evalúan el proceso, cómo el estudiante va adquiriendo lo que es el conocimiento, cómo se comporta, su tono de voz, cómo realiza las actividades dentro del aula. Bien, adicional a eso, a los chicos que están en línea, quisieran aportar algo más a las opiniones de las profes. Profe, yo, Perla, te este, escuchamos. ok, también tenemos que tener claro qué se va a evaluar, por ejemplo, los indicadores. Ujú. Tener concreto qué indicador
se va a evaluar durante la clase Ok. para poder nosotros tener conocimiento de lo que el niño ha aprendido, porque no es igual que yo aplique una estrategia, porque como usted misma lo está diciendo, la didáctica es eso, es un procedimiento en el cual todos no vamos a aprender de la misma forma, porque puede ser que Pedro Pérez no, la estrategia que yo estoy aplicando no la asuma, en cambio Carmen sí. Entonces, pues son procedimientos y indicadores diferentes y evaluación como tal diferente. Muy bien, excelente, Perla. Bien, cuando se les hace esta pregunta de qué se evalúa, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta de que cualquier tipo de estrategia que nosotros apliquemos para evaluar, tenemos que tomar en cuenta el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Bien, son cuatro elementos que me permiten a mí evaluar de manera integral. Bien, porque yo puedo darme cuenta de que el estudiante, en este caso, maneja el contenido, se puede defender en relación a cualquier pregunta que se le haga del contenido en específico que estamos trabajando, pero también tenemos que ver cómo es el ser, cómo es el convivir, y aquí todo eso va en lo que Perla manifestaba. En ese instrumento de evaluación donde yo planteo unos indicadores claros y concretos de lo que yo voy a evaluar. Allí tenemos qué se evalúa: objetivos, contenidos, actividades, recursos y metodología. Son elementos que nosotros tomamos en cuenta al momento de evaluar. Los objetivos en la evaluación, que es el primero, nos indica: los objetivos educacionales hacen parte indispensable del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí es importante dejar claro lo siguiente. Una cosa son los objetivos, otra cosa son las competencias, eh, otra cosa son las competencias, otra cosa es lo que yo espero lograr o la meta. Bien, para el que me está preguntando por el chat privado sobre las actividades que se suben a plataforma, sí, efectivamente, se suben luego de la clase. Bien, tenemos entonces que los objetivos educacionales, como les decía, son diferentes a las competencias o lo que nos planteamos. Los objetivos permiten perfeccionar el proceso docente a través de un proceso continuo. Aquí, si se dan cuenta, no involucramos al estudiante, involucramos al docente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de evaluar, siempre decimos el estudiante. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a plantear elementos de la praxis pedagógica, el centro de atención siempre es el estudiante. Pero resulta que nosotros como docentes debemos que plantear objetivos porque eso es lo que nos hace a nosotros y nos permite que nosotros podamos hacer una toma de decisiones en relación a estrategias, a métodos de enseñanza, y esto también hace parte de nuestro proceso como profesionales y nos permite entonces tomar rumbos distintos, caminos distintos, con el fin y propósito de lograr un objetivo claro. Y el objetivo claro en el proceso de educación, pues, es impartir una educación de calidad. Bien, luego tenemos el logro de los objetivos de aprendizaje, busca medir los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Ok, nosotros tenemos unos objetivos claros que debemos cumplir en relación a unos contenidos, al currículo, a lo que nosotros tenemos planificado, y allí el logro de objetivos pues busca que podamos nosotros emitir allí el juicio de valor a través de una medición los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Es decir, como lo decía la profe aquí hace un momento, si se logró, no se logró, si lo aprendió, no lo aprendió. Bien, ¿preguntas hasta ahora? Ninguna. Bien, los contenidos en la evaluación.
Los contenidos son datos conceptuales, hechos, principios, cosas y leyes que los estudiantes deben manejar para comprender e incorporar en su conocimiento. Cuando nosotros hablamos de contenido, sencillamente nos centramos en lo que es el currículo. Bien, nosotros tenemos el currículo y allí tenemos unos contenidos específicos con los cuales nos debemos regir para nuestra planificación. Es importante destacar que el currículo es flexible y que nosotros adaptamos nuestros contenidos a el contexto en el cual nos encontremos. Porque sencillamente nosotros podemos tener en el currículo 8 contenidos para dar en un periodo específico, pero resulta que hay contenidos en los cuales requiero de algunos recursos específicos que si estoy en un espacio rural no lo puedo desarrollar. Bien, y aquí pues lo vamos adaptando al contexto en el cual nos encontramos a través de la flexibilidad que este nos aporta. Luego tenemos las actividades en la evaluación. Están relacionadas con el nivel de instrucción y con el grupo específico con el cual se va a trabajar. Es decir, yo tengo un tema específico y aquí una de las profes que ya la había visto el periodo pasado, ella me comentaba que en biblioteca pues trabajaban de una manera con los niños de primer grado, pero si llevamos a los de sexto grado, vamos a trabajar de otra manera, ¿verdad? Al niño de primer grado pues se le da de una forma más lúdica, de una forma más lúdica, más visual. Si nos vamos ya al niño de sexto grado, pues tiene otro tipo de actividad. Bien, y esto pues nos lleva a que cada actividad debe estar acorde al nivel en el cual se encuentran, al periodo en el cual se encuentran, a la edad de los chicos, a los recursos con los que cuenta la institución y todas las actividades no son adaptables a todos los grupos. Bien, están vinculados a los indicadores de evaluación establecidos. Aquí, como lo decía Perle y lo mencionaba hace un momento en relación a los indicadores de evaluación. Nosotros tenemos una actividad clara que voy a desarrollar y así como la tengo clara, debo tener unos indicadores claros, concretos y precisos para yo poder evaluar de la manera más transparente, justa y equilibrada al estudiante. Así como tenemos principios en el derecho, como el principio de equidad en el derecho, en la evaluación también contamos con el principio de equidad, que es el principio de dar a cada uno lo que le corresponde. Bien, y aquí adaptamos las actividades, los indicadores para que la evaluación sea transparente. Destinadas al logro del aprendizaje, todas las actividades que nosotros realizamos y aplicamos en un aula de clase es con el fin y propósito de que el estudiante aprenda. Por eso es que la didáctica es tan fundamental hoy en día, ya que a través de las distintas actividades didácticas que nosotros podemos aplicar y a través de muchos recursos que se han ido incorporando en la educación en los últimos tiempos, pues podemos tener el logro de un aprendizaje significativo en los estudiantes. Bien, ¿preguntas hasta ahora? ¿Ninguna? Muy bien. Vámonos ahora con la evaluación por competencias. Según Zavala, nos dice que la evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad, y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia mediante el análisis de desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes. Es importante lo siguiente. Tenemos aquí, cuando nosotros vamos a evaluar por competencias, es un método que a mí en la actualidad me parece sumamente interesante y aplicable en los distintos niveles de educación. ¿Por qué? Porque el, la evaluación por competencias se centra en la retroalimentación. Y resulta que en la educación de hoy en día se retroalimenta muy poco. ¿Por qué? Tenemos 4 contenidos para dar nosotros este nuevo periodo, este nuevo lapso, este nuevo momento. Terminé el primer periodo, el primer contenido, eran adiciones y sustracciones.
los niños aprendieron a sumar y a restar, pero hay algunos que todavía se les dificulta porque cuando usted da cualquier contenido, siempre vamos a encontrar estudiantes que van a tener más debilidad que otros. No todos van a tener la claridad de comprender el contenido de una vez. Resulta que nosotros evaluamos las adiciones y sustracciones. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. Ahora son las multiplicaciones, porque ya el niño aprendió a sumar, ya el niño, vámonos a las multiplicaciones. Pero resulta que tenemos atrás niños que todavía tienen dificultad en la suma y que cuando llevan, se les olvida que llevaba uno, se les olvida que llevaba dos y ahí me queda mal. Entonces, si el niño no sabe sumar, va a tener dificultad en las multiplicaciones. Yo continué, me voy ahora al tercer tema, las divisiones. Pero resulta que hay niños que todavía la tabla del 7, del 8 y del 9 no se la saben. Entonces nos vamos a las divisiones y yo voy arrastrando y arrastrando y arrastrando sin tener que retroalimentar. Bien, y aquí nos vemos cómo vamos arrastrando y uno de los objetivos que yo les mencionaba hace un momento que nosotros como docentes debemos plantearnos, aquí nosotros ya estamos fallando. Porque si yo tengo estudiantes que todavía no saben multiplicar, tienen dificultad en la adición y en la sustracción, y yo ya voy por divisiones y yo no vuelvo a mencionar más nada de la suma porque ya saben sumar. Entonces quiere decir que yo de aquí en adelante ya no les enseño ya sumas porque ellos ya tienen que saber a sumar dónde están. Entonces, esta evaluación por competencias me lleva a que la retroalimentación es fundamental. Es decir, yo no voy a ir arrastrando todo esto que les acabo de dar en el ejemplo, sino que por el contrario, yo busco estrategias para que esos estudiantes que tal vez no tuvieron la habilidad y no cumplieron la competencia de las adiciones, de las sustracciones o de las multiplicaciones, pues a través de la retroalimentación yo voy encaminándolos para poder lograr mi objetivo. Bien. La evaluación por competencias tiene como fin que los estudiantes obtengan el aprendizaje por medio de situaciones prácticas y entornos experimentales, contraponiéndose de esta manera a enfoques clásicos y tradicionales. Cuando nosotros evaluamos por competencias, por eso le decía que en la actualidad me parece un enfoque sumamente interesante, porque resulta es que el trimestre pasado también le comentaba a las profes. Hablamos mucho del constructivismo, hablamos mucho del humanismo y resulta que nosotros seguimos siendo conductistas y seguimos teniendo métodos tradicionales. Por eso les mencionaba hace un momento que la evaluación por competencias pues me lleva a que esa retroalimentación a mí me permite adaptar nuevas estrategias, porque es que en el día a día de nosotros los educadores no tenemos esta estrategia de retroalimentar y de llevar pues, cada clase pues un poco de la clase anterior y de los contenidos anteriores. ¿Con qué propósito? Con que el propósito de que el niño se dé cuenta que si no sabe sumar, no va a aprender a multiplicar, y si no sabe multiplicar, no va a aprender a dividir, y que todo lleva un orden jerárquico y vamos el contenido uno con el otro. Entonces, aquí nos dice de que el, este enfoque, pues, se contrapone a todo lo tradicional. Nos dice que tiene una metodología dinámica y participativa. Aquí el estudiante debe aprender también por sí mismo. Y las pruebas evaluativas son actividades prácticas. Entonces, como vemos, es un tipo de evaluación en el cual pues se nos va alejando un poco más de lo tradicional y el rol del estudiante, en este caso, pasa a ser un rol más activo. La evaluación. En la evaluación, tenemos tres momentos, el antes, el durante y el después. El antes es la evaluación inicial, donde se hace con base a los contenidos y conocimientos previos que tiene el estudiante. La formativa, que es una evaluación del proceso. Y esta evaluación formativa, nosotros poco la escuchamos, porque si nos vamos a la evaluación inicial, es el llamado diagnóstico que nosotros hacemos siempre al inicio de un periodo. Y la evaluación después es la integradora o la llamada sumativa también, ¿bien? Que es la que nosotros
vamos realizando. Pero la evaluación formativa no se trabaja mucho en el aula de clase y esta evalúa el proceso. Y esto que yo les mencionaba hace un momento de la evaluación por competencias, donde se pone como base la retroalimentación en los chicos, pues la evaluación formativa pasa a jugar un papel fundamental, ya que este va evaluando el proceso y el avance del estudiante, teniendo presente de que el avance no en todos los niños podemos tener 30 niños en el aula y resulta que 10 de ellos son excelentes y el avance lo hacen sumamente rápido y tenemos 20 que el avance es medio y tenemos 10 que son los que se nos van quedando rezagados, que tienen todavía debilidades y a través de la evaluación formativa, pues los vamos a ir llevando. Vamos ahora a la evaluación desde la didáctica. Se basa en la planificación, técnicas, instrumentos y estrategias. Si yo digo evaluación desde la didáctica es porque yo voy a evaluar desde el punto de vista en que el estudiante va a basar su aprendizaje en las estrategias que yo decidí que eran las más acordes a ese grupo o ese curso. Es sistemática. ¿Por qué creen ustedes que la evaluación desde la didáctica es sistemática? ¿Quién me puede decir? Que la evaluación desde la didáctica es sistemática. Ajá, llevamos una continuación. Ajá. Muy bien. Ok, la evaluación desde la didáctica, si nos centramos un poco en lo que, en los dos conceptos que se les dieron al inicio de evaluación y de didáctica, vamos a tener lo siguiente. Un sistema es algo que tiene un inicio, un desarrollo y vuelve a retroalimentar, ¿verdad? Quiere decir que nosotros desde la didáctica aplicamos estrategias, bien, las desarrollamos en la praxis pedagógica desde la perspectiva de la enseñanza, desde la perspectiva del aprendizaje, evaluamos y volvemos otra vez al sistema. Es decir, no tenemos aquí una variación en relación a la evaluación y nos dice que es formativa y formadora. Y era lo que les mencionaba hace un momento en relación a la evaluación formativa, que es sumamente importante porque vamos llevando el proceso de los chicos. La evaluación desde la didáctica para Gascón nos señala que debería ser natural y espontánea. De hecho, la vida es evaluativa. La evaluación continua es una característica de los seres vivos y era el ejemplo claro que yo les daba al inicio de la clase. Nosotros en la mañana nos levantamos, nos tomamos el café y de una vez allí nosotros evaluamos. Es algo ya innato del ser humano. Nos vestimos y bueno, me gustó esta camisa, no me gustó, me la quito, no me siento bien, no me gusta, ya estamos evaluando. Igual el desayuno, igual si voy camino al trabajo, el camino que tomo, el rumbo que tomo, todo el ser humano lo evalúa porque emite un juicio de valor. Aquí Gascón nos señala de que debería ser natural y espontánea la evaluación. Les pregunto yo, ¿en la actualidad la evaluación es espontánea y natural? Créeme, es continuo, eso sí. ¿Es espontánea y es natural? Ujú. Entonces ahí ya, si tenemos algo previo, no puede ser espontánea, ¿verdad? Ni natural tampoco. Bien, porque nosotros ya tenemos una planificación previa donde yo digo, las adiciones las voy a dar de esta manera.
voy a aplicar estas estrategias para dar las adiciones y las voy a evaluar con esto y ya tengo previamente unos indicadores establecidos con los que yo voy a evaluar. Entonces nos dice que desde la didáctica la evaluación debería ser natural y espontánea, pero nos damos cuenta de que no lo hacemos así. ¿Por qué? Si nos vamos a la educación, por lo menos de países asiáticos, los niños de la primaria no son evaluados. Y aquí nos vamos, o sea, no son evaluados, sí, claro, pero no son evaluados de una manera como nosotros concebimos la evaluación. ¿Bien? Los niños aprenden ajá, a pensar, a lecturar, a ordenar. Todo eso lo hacen. Exactamente. Y cuando ya pasan a un cuarto grado, ya lo empiezan a evaluar. Evaluamos, pero ellos son evaluados como nosotros evaluamos el café, no a través de unos indicadores específicos como los tenemos nosotros. ¿Bien? En el cual yo le digo, lo hace así, lo hace, lo logró, no lo logró, ¿sí? Sino que la evaluación es muy distinta. ¿Bien? Ok, tenemos entonces desde la didáctica desde la evaluación, el inicio. La evaluación inicial, que era la que les mencionaba hace un momento, en el cual es lo que nosotros conocemos como el diagnóstico. Bien, en ese diagnóstico, pues, nosotros vamos a identificar los conocimientos previos que traen los estudiantes y también nosotros evidenciamos si ellos aprendieron de una manera tal vez errada. Bien, ¿por qué? Pueden decir, yo lo aprendí de esta manera y esta manera pueden ser ideas erróneas que nosotros también vamos a evidenciar en ese diagnóstico. Luego tenemos obtener referentes para diseñar las actividades, es decir, con base a los resultados del diagnóstico es que yo voy a hacer mi planificación y voy a obtener unas actividades que, de acuerdo a lo que ese resultado me arrojó, yo digo, ellos necesitan reforzar esto, necesitan ver con mayor claridad este tema que no tienen claro. Bien, y allí yo planifico ya mis evaluaciones. Luego tenemos el desarrollo, que es la evaluación del proceso. Y es lo que les mencionaba hace un momento de la evaluación formativa. La evaluación del proceso. En este caso, observar avances y dificultades del aprendizaje a través de evidencias. Es decir, durante el proceso, yo obtengo la evidencia de que el niño todavía tiene debilidad en las tablas de multiplicar. Y aquí yo debo tomar decisiones de esos niños que tienen debilidad en las tablas de multiplicar, porque si el niño todavía no me sabe multiplicar, no me va a saber dividir. Y aquí, durante ese proceso, yo debo tomar decisiones y hacer ajustes específicos para poder canalizar esa situación que se me está presentando para yo poder seguir avanzando en mi planificación. El cierre. Valorar si se lograron los aprendizajes esperados que se plantearon al inicio de la situación o secuencia de la didáctica. ¿Qué hago yo aquí? Luego de que yo evalúo, luego de que yo hice los ajustes, luego de mi toma de decisiones, yo voy a darme cuenta. A ver, si se logró el objetivo que yo me tenía planteado en relación a la evaluación. Y aquí nosotros los docentes fallamos mucho porque así se haya logrado el objetivo o no se haya logrado, yo debo continuar porque sencillamente debo avanzar. Y aquí es donde de manera interna siempre he sugerido de que el docente así vaya avanzando en su proceso y en su praxis pedagógica, pues se siga tomando en cuenta a través de la retroalimentación para que el estudiante que no obtuvo la competencia, pues pueda irla encaminando. El proceso de evaluación desde la didáctica. Si nosotros nos vamos a nuestra praxis pedagógica, en el cual cada uno me dice, yo me desenvuelvo en educación inicial, en educación primaria, la profe, por ejemplo, que mencionaba el trimestre pasado que se encontraba en la biblioteca y hace actividades desde un punto de vista, el que está en aula con primaria, con educación inicial, es decir, cada uno lo ajusta a su realidad.
Les pregunto yo entonces a cada una. El proceso de evaluación desde la didáctica lo están ajustando acorde a sus necesidades, lo están ajustando a lo que hemos hablado el día de hoy. Ujú, ujú. Pero sí se hace, o sea, hay, yo creo que es como el cada docente, Ok, como en cada docente, porque estoy hablando lo que dice, hay niños que sí, eh, sí aprendieron lo que se les dio, o sea, lo ok, que yo tenía. Hay otros que no. Entonces, ¿qué se hace ahí? Uno hace una pequeña planificación para ese, ok, para tratar de irlos nivelando. ok. Entonces, y si te, ahorita últimamente se está aplicando mucho la didáctica, porque se están haciendo competencias de lectura, de matemáticas, Ujú, y han salido unos recursos espectaculares, los niños de tercer grado, estoy hablando de la multiplicación, en estos días la niña hizo un panel hermosísimo de las tablas, multiplicando, esto lo pongo, aprendiendo con multiplicaciones sumadas, o sea, ella mezcló la suma y la multiplicación, espectacular, con el tercer grado. Entonces, dice excelente. acá, pero es como, digo que es también como en cada docente, ¿sí? Claro, que se está aplicando por los docentes o sea, piensan que no están aplicando, pero como que dicen, no se están dando cuenta de que sí está aplicando la verdad. Y lo que dice la profesora Vera, ahorita se está realizando la Olimpiada, el programa el privado del público y llevaron unos recursos espectaculares, entonces sí están involucrando el representante como tal, Ujú, llevaron un juego que quisiera aplicarlo en el colegio, el uso de las funciones en forma de pizza, y ujú. realmente pues no es el juego tradicional de que uno va construyendo una fracción sumamente innovadora. Si está de manera inconsciente, sí, sí, no lo Exactamente. estamos dando cuenta. Eso, Incluso a mí me pasa, porque este año me tocó un grupo fuerte, que realmente pues he estado así de compensar, pero la otra vez, pero no, usted tiene la hormona del estrés súper, relájese, cálmese, porque hasta el cabello, alergia, en las mañanas, está como tal, y bueno, yo creo que es que ha sido todo tal, como que dice. Al mismo tiempo, ujú, que pienso que, o sea, pensé que era que estaba, porque dice, estaba aplicando mal la estrategia, pero fue un poco fuerte, la lectura de la mañana, que realmente sí se está aplicando. Quizás no de la manera que podría, pero inconscientemente se puede bien, aplicar. es lo que la profe aquí está diciendo. Aplicamos la didáctica en la evaluación y la profe menciona algo que es sumamente clave. Nos dicen que sí, que se está aplicando porque están utilizando estrategias pues que salen de lo cotidiano, del aula de clase, de sencillamente cerradores de clase. Bien, y sí, ya voy, Perla. Y sí, efectivamente, nos dice la profe, tal vez los docentes en la actualidad lo están haciendo de manera inconsciente. Y Ujú. efectivamente, allí está la clave. Lo hacemos de manera inconsciente porque nosotros también queremos salir como profesionales de ese círculo de un aula de clase y de ser dadores de clase. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos conociendo a nuestros estudiantes, nos damos cuenta del potencial que ellos tienen y allí entonces decimos, vamos a aprovechar este potencial, hacer actividades que salgan de lo cotidiano y también nosotros salimos de lo cotidiano y aquí nosotros vamos aprendiendo también porque vamos a aprender a evaluar de otra manera. De No es otra manera. si el niño Sí. sigue instrucciones, no, si el niño creó, innovó. Porque Bien, hay maestros que uno entra a la aula y tienen 8 multiplicaciones de 4 cifras cada uno, entonces yo mando una regla pizarrón y yo creo que cansancio para el docente y cansancio para los niños. exacto. Con una buena, una sola o dos multiplicaciones, bien explicar, no entiende por qué llenar un pizarrón. Sí, Solamente de ver tantos números, verá uno se sí, más que no le gusta matemáticas. sí, Entonces, muy bien, excelente. Escuchamos a Perla. Ah, bueno, profe, hablando sobre lo de la evaluación y lo de la planificación como tal, hoy en día la articulación con el docente especialista
y que el docente de aula. Hoy en día colocamos al docente especialista, en el caso mío que soy de educación física, el docente de aula habla conmigo y yo le tengo que preguntar a ese docente en qué la puedo yo ayudar para articular en la clase, ¿sí? Entonces, como dice la profesora allí, usted dice que el niño está aprendiendo a sumar y a restar. Bueno, el docente de educación física pues va a buscar una estrategia para afianzar ese conocimiento que usted le está dando. Y en la evaluación, pues son las estrategias que el docente especialista le va a inculcar a ese grupo, que vea más o menos el conocimiento que ha adquirido los estudiantes en el aula para ella fomentar y afianzar más ese contenido que ella está dando. Muy Creo bien, que ¿verdad? hoy en día la evaluación y la planificación es flexible y es la forma de crear. El niño crea ahora el conocimiento, no como actualmente o anteriormente lo hacíamos, que eran los tradicionales, eran los más tradicionales que hoy en día. Hoy en día se ha abarcado más a que el niño crea su propio pensamiento lógico, matemático en este caso. Sí, muy bien, Ahí. claro. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que entonces con el aporte que hace Perla, la didáctica también la podemos tomar como apoyo y los otros profes que también están con nosotros y allí ir de la mano para que esa evaluación y sobre todo los que ven a nivel de primaria, que trabajan con base a un proyecto, distintas áreas, especialistas, pues trabajen en conjunto para en beneficio de los estudiantes. Bien, muchas gracias cada una y allí vemos las funciones de la evaluación. En este caso, la vemos como una función de control pedagógica, orientadora, diagnóstica, que pronostica, educativa, formativa, de retroalimentación, motivación e instructiva. Allí, en cada uno de esos elementos que se les acaban de mencionar, nosotros tenemos una educación integral del niño. Bien, si por ejemplo yo veo la evaluación como un control, aquí nosotros no evaluamos sencillamente una prueba o un examen, sino que sencillamente, como yo les decía al inicio, evaluamos también el comportamiento, el ser, el conocer, el convivir, y esto me permite a mí llevar un control efectivamente de la educación integral del estudiante. Bien, nos dice también que es orientadora. ¿Por qué? Porque a través de todos esos elementos que yo voy evidenciando en la evaluación, pues yo voy orientando al estudiante en las distintas áreas, en el ámbito afectivo, o sea, es un cúmulo de elementos allí. Luego tenemos la diagnóstica, que es la que nos permite entonces a nosotros tener un conocimiento previo y tener claras cuáles son las bases que los chicos tienen y de dónde nosotros podemos entonces iniciar y orientar nuestra planificación. Nos dice que la evaluación también nos sirve para pronosticar, es decir, yo me voy dando cuenta en el aula de clase a través de las actividades didácticas, yo pronostico si los estudiantes van por buen camino o si efectivamente la estrategia que estoy aplicando no les está sirviendo, no les está llegando. Aquí yo debo hacer entonces el ajuste. A través de ese pronóstico hago el ajuste. Es como cuando vamos a salir y vemos que va a llover. Nos llevamos el paraguas, nos llevamos la chaqueta y así mismo hacemos en la evaluación. No vamos por buen camino, veo que esto no está bien o veo que está muy bien, me puedo ir adelante, me puedo hacerlo así, los muchachos me están produciendo, vamos a hacerlo de esta manera y nosotros allí vamos pronosticando. Es formativo debido a lo que ya les he mencionado a través de la retroalimentación, en el cual vamos evaluando todo el proceso. No tenemos que evaluar específicamente un resultado final del estudiante, porque resulta que el estudiante me lleva el cuaderno al día, el estudiante viene de manera constante a clase, no falta, interviene, colabora, lo que aclara las dudas en el aula de clase, pero resulta que me llegó al examen y se me bloqueó. ¿Pasa? Eso, Entonces eso pasa. resulta que le pongo, Se guían por el examen. se guían Se por van la... solamente por el examen que el niño sacó de. Por eso es que la evaluación debe ser formativa, porque nosotros deberemos también llevar
el proceso, porque resulta si yo solamente valoro el final del estudiante, que el estudiante se me volvió nada en el examen, se llenó de nervios el niño y llegó al final y no pudo resolver, pero el niño me atendía en clase, intervenía, pasaba la pizarra, resolvía el ejercicio, lo hacía bien. Que hay niños así, sí, a mí me ha pasado, que yo soy Sí, en el examen, le habla. Todo lo que dijo, decía en clase, cuando reviso el examen, se equivocaron. Se equivocan, se llenan de nervios, claro. Y eso es una parte que también el docente debe trabajar para generar mucha más tranquilidad en el aula de clase. Allí también nos habla de la motivación, ver la evaluación como una motivación. Y es algo que poco hacemos los docentes, porque sencillamente lo vemos como emitir el juicio de valor. Si sales mal en el examen, saliste mal. Si sales bien, excelente, pero resulta de que debemos verla como una motivación para que él también vea que a partir de la evaluación él se da cuenta dónde están sus debilidades y cómo podemos mejorar. Y Buenas también tardes. tenemos el tema instructivo que nos permite a nosotros, a través de un proceso, ir instruyendo en todos los ámbitos. Por eso les menciono ahorita cuando el niño se llena de nervios, la parte afectiva, todo eso hace parte de nuestra formación. Bien, ¿alguna opinión al respecto? Buenas tardes. Como cómo el docente plantea como le digo, cómo está la estructura de esa evaluación. Porque en el momento que el niño vea ese montón de contenido y vea el niño se bloquea. Sí. Por ejemplo, a mí siempre me gusta en mi evaluaciones colocar en un dibujito o algo, o una actividad que los relaje, por decir, que si un pequeño para algo antes de que ellos se vayan al tema que se va a hablar. Por ejemplo, Claro, se concentran en el dibujo y le bajan un poquito al nivel de estrés que puedan tener. pero si es yo de una vez te puedo decir, más fuerte. Entonces me bloquearon con la cuestión de mayor memoria, entonces yo de una vez le coloqué la primera parte de la conjunto de un tamaño determinado y después ya la parte final, la cantidad de o sea, los números por para que el niño no se me encima, pero Claro, pero sí, solo pintar el dibujito antes de sí, claro, ya el niño va. ya, claro, Es sí, una sí, manera de hacer eso. sí, sí, súper bien. Bien, allí, a ver, dígame. ¿Sabes? Al menos papel con el niño. Claro, no eso lo van a presentar. El niño lo ha preparado, pero tiene que. Y llega el momento que lo nombran, el niño, miren cuánto yo no quiero, se para. Claro. Y en vez de empezar a ver, te queda un mundo ahí que no es para nadie ni para hacer otro ahí. Claro. No, y no solamente a los niños, y a uno también como adulto. Ay, hay un acto de grado, tiene que hablar para todos. Ahí ya, uno como adulto y como profesional igual se llena de nervios, entonces también es complicado allí con los niños. Bien, allí en la última lámina que se les presenta, nos dice, nos menciona algo de Albert Einstein, en el cual nos dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por la habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y esto siempre lo adapto cuando doy clases de evaluación, porque resulta de que todos tenemos habilidades distintas. Y nosotros no podemos decirle al niño, ay, no, pues es que tiene, o sea, se fue con C tiene C en matemática, pero resulta que el niño es sumamente creativo. Y el tema de los dibujos, como nos lo decía ya la profe, allí capta su atención. Pues resulta que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, a mí la creatividad no se me da. Eso de dibujar y eso no tengo esa habilidad y nos damos cuenta de que todos tienen habilidad distinta. Y resulta que nosotros, nuestras planificaciones siempre son de manera general, para todos, ya sea para el estudiante que es auditivo, para el estudiante que es visual, para el estudiante que es kinestésico, todos tenemos estrategias, una estrategia en general para todos los estudiantes, pero resulta que todos tienen habilidades distintas. Hay niños que para hablar tienen una habilidad impresionante para expresarse, para exponer. Otros para escribir, para crear un cuento, se van a la biblioteca para leer, para
Es algo espectacular. Entonces, no, no diga nada. No empieza a decir nada. No, no, no. Y eso que sabemos de vuelta más. Y empieza uno a querer. Bueno, ahí se dan cuenta como otros niños que para escribir se les dificulta, pero en la matemática eso usted les explica, como dice la profe, una sola vez la multiplicación y allí ya entendió. Bien, entonces vemos cómo el área de evaluación es sumamente compleja, así como también es sumamente delicada al momento de nosotros evaluar y tener claridad en cada cosa que nosotros planteamos en la evaluación de los chicos, pero también pues se hace necesaria. Bien, un gusto haberles acompañado el día de hoy. Ya al final del día en plataforma van a tener lo que es el plan de evaluación y la primera unidad que tienen casi un mes para desarrollarla. Bien. Eh, Buenas tardes, señor, disculpe, antes de que termine la clase, disculpe. Mire, lo que pasa es que yo tengo una duda. Nosotros estamos inscritos unos para maestría y otros para doctorado. En el día de hoy se han socializado dos clases, una a las 7:30 de la mañana y esta de 1:30 de la tarde. Yo quiero saber si las mismas clases y las mismas actividades son para los docentes de doctorado y de maestría o esto es para Esto el es grupo de... solo para maestría, la maestría en didáctica. O sea, las actividades que usted está asignando son para los de maestría. Para los de maestría en didáctica, sí, señora. Y esta mañana también eran para los de la maestría. Eso sí lo desconozco porque yo voy llegando a la universidad hasta ahorita, pero Ah, escriba a admisión para que le den el enlace de la clase que usted tiene si es de doctorado. ok, ok, disculpe. Lo que pasa es que estaba confundida porque yo dije, bueno, pero yo he ingresado hoy a dos clases que han socializado. Esta mañana la de las 7:30 y ahora la de la 1:30. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿será que todo es el mismo grupo, tanto maestría y No, no, doctorado? esto es en la maestría de didáctica. Ok, muchas gracias. No, para servirle. Bien, chicos, entonces les decía que hoy en el finalizar de la tarde, mientras el fluido eléctrico me lo permita, tendrán en plataforma la unidad número 1 y cualquier cosa que se les presente, pues me mandan un mensajito y yo les voy orientando. Espero que tengan un feliz día.